¿Qué tal? ¿Cómo va? Por ahí me escribieron más de una vez a lo largo del tiempo por qué algunas guitarras se sienten más duras que otras. Incluso estuve haciendo una encuesta ahí en la pestaña de comunidad, donde vayan para ahí y vean más o menos qué pasó, arriba de los 1000 y pico de votos. La gente prefirió versatilidad por encima del audio, audio por encima de la estética, estética por encima de otros, detallar en comentarios, y por ahí a lo último, por qué otro guitarrista usa esa guitarra, por ende alguna signature, etc. Pero yendo al punto de esta pregunta que surge muchísimo, que es por qué algunas guitarras se sienten más duras que otras, y no vamos a hablar de la percepción personal, porque cada uno siente la guitarra de una manera distinta, por una cuestión anatómica, por una cuestión de estudio, de la técnica, por una cuestión de lo que toca, ¿sí? Hay gente que ni siquiera hace muchos bends, que tocan un estilo muy jazzero con cuerdas gruesas. Hacer un bend ahí es una cuestión complicada. Entonces, también dependiendo del estilo, una guitarra puede sentirse más o menos dura. También hay que sacar otros parámetros, ¿sí?, de la ecuación. Parámetros que ya conocemos que existen, como son, por ejemplo, el calibre de las cuerdas. 0.9, 0.10, 0.11. Obviamente una guitarra con cuerdas más gruesas, en una misma afinación va a quedar más dura, se va a sentir más dura. Ahora bien, si empezamos a sacar todos esos elementos de la ecuación, como también puede ser el elemento de la escala, es decir, donde la cuerda nace y termina, o termina y nace, ¿sí?, del puente a la cejuela. Esa distancia, que se llama escala y que la vimos en un video que hablamos específicamente de escalas, varía en función del tipo de guitarra que tengamos. Una Fender tiene una escala de 25 pulgadas y media, una Gibson 24-75, una Paul Smith 25, etc. Cuanto más larga la escala, una misma cuerda se siente más dura, ¿sí? Una guitarra se va a sentir más dura. Entonces empecemos a sacar todos esos elementos de la ecuación. La afinación, una afinación más abajo, ¿sí?, que la estándar, se va a sentir también más suave. Si sacáramos todos los elementos de la ecuación, ¿qué determinaría que una guitarra se sienta más dura que otra? Bueno, bien, hay algunas cuestiones, como también la acción de la guitarra, que podríamos dejarla fuera. Podríamos decir, bueno, tomemos en cuenta guitarras que tienen la misma escala, la misma acción, etc. Ya es sacar demasiadas cosas de la ecuación. Pero bueno, la acción de la guitarra también determina esa cosa de sentir más dura una guitarra. Una guitarra que pueda tener los mismos parámetros de los cuales estoy hablando antes, ¿sí? O sea, vamos a imaginar una guitarra con una escala X, con un encordado X, con una afinación X y con una sola persona que la está probando. No más de uno. Entonces, lo que pasa acá y cómo se empieza a sentir más o menos dura una guitarra depende de algunos factores sutiles, pero que realmente hacen a la cosa. Por ejemplo, la altura de la cejuela es un factor determinante. Si la cejuela está un poquito más alta de lo normal, cosa que suele suceder mucho más de lo que todos ustedes piensan. Por ejemplo, las Fender vienen todas seteadas, tanto la cejuela como lo que es la tensión del puente, para 009 Q042, que es un encordado fino, estándar, pero estándar fino. Hoy en día el encordado más estándar que hay es el 010, por más que muchos de ustedes ahora me van a escribir, no, es el 09, no, es el 011, a mí me gusta esto. No importa los gustos personales. El encordado 010, sea de la marca que sea, es el encordado que más usa la gente, por una cuestión física de que las escalas de las guitarras más o menos son unas, las afinaciones generalmente son unas, y la anatomía del ser humano es una. Por más que uno puede tener una mano con más fuerza que otro, más grande, más chica, en el general, si vamos a la cuestión estadística, la cuerda 010 es la más estándar. ¿Por qué Fender y otras marcas siguen trayendo de fábrica cuerdas 009, 042? Eso es algo que todavía no me lo puedo explicar, yo al menos. Si ustedes tienen una explicación al respecto o la han leído por ahí, déjenla en los comentarios, les agradecería. La verdad es que no me he puesto mucho a buscar sobre el tema. Lo ideal sería que vinieran seteadas con 010, una estándar 010, 046,
y listo, bien seteadas para ahí, y si hay que calibrarlas con otro encordado, llevarlas al lugar que hay que llevarlas. Yo calculo que se pone un 009 porque es un encordado que es blando para una escala que es de las más largas, no es la más larga, porque hay guitarras barítono, hay guitarras con escalas largas. Pero bueno, es una de las escalas más largas. De todas maneras, como dije, no es el encordado estándar, casi todo el mundo usa 010. Entonces, acá los dilemas van, por ejemplo, como les mencioné recién, el tema de la cejuela. Una cejuela tallada con 0.9, donde después se le coloca una 0.10 arriba, queda con la cuerda bastante más alta en los primeros espacios de lo normal. De hecho, la cuerda ni siquiera calza bien en la cejuela y lo ideal es rectificarla, tener con qué hacerlo, obviamente de forma bien hecha, y que la cuerda quede a la altura correcta, ¿sí? Apenas queda por encima de lo que sería pisar el traste 1 y ver en el traste 2 lo que pasa. La cejuela alta es un gran problema, aparte porque nuestro dedo queda aprieta acá y la nota hacia de nuestro dedo hacia el otro lado, hacia el lado del puente. Hacia el lado de la cejuela no pasa nada. La cejuela está más alta o más baja, la afinación de la guitarra, ¿sí? Digamos, entre comillas va a ser la misma, o sea, a los efectos de sonido de la guitarra va a ser la misma. La afinación no, porque se va a levantar, la cuerda se va a estirar un poco más y la afinación se va a ir para arriba. Ahí puedo abrir un paréntesis y hablar de otro tema, que sería: ¿una guitarra calibrada puede sonar descalibrada? Sí, la verdad es que sí. ¿Saben cómo? Si la calibraron pero no ajustaron estos parámetros, como por ejemplo la altura de la cejuela, un relief del brazo adecuado, razonable, no demasiado curvo, y un puente que esté en una altura también razonable, no hiper alto, salvo que vayan a tocar con un tubo de slide, y ahí ya cambia todo, porque la afinación se da sobre el slide y no sobre los trastes. Entonces, ¿por qué nos sigue quedando dura una guitarra? Bueno, por ejemplo, una guitarra que tenga una acción un poco alta porque tenga un radio muy curvo, una guitarra con un radio vintage curvo 725 y cuerdas medias altas, con un puente rígido o un puente pegado completamente al cuerpo, se siente más dura que una guitarra con un relief muy similar, a pesar de que la curva del brazo cambia, en un radio 12, ¿sí? Ahí las cosas cambian, porque en el radio 12 las cuerdas van un poquito más planas y calibradas adecuadamente se sienten mejor, se sienten un poco más blandas. Otro detalle muy sutil, pero que es importantísimo de por qué una guitarra puede sentirse más o menos dura, o con respecto a otra, pero que tenga las mismas características de las cuales hablamos al comienzo, es el tema del puente. Yo esto lo hablé en un video, pero capaz que no quedó muy claro. Cuando nosotros estiramos una cuerda, es cuando más sentimos esa dureza de la cual estamos hablando, porque si yo la siento al bajar la cuerda, quiere decir que la acción está altísima. Pero bueno, sobre todo cuando hacemos bendings, o cuando hacemos vibratos, o cuando hacemos algunas técnicas de slide, ¿sí? etcétera, todo tipo de articulaciones, es cuando más vamos a sentir la guitarra dura o blanda, o más cómoda, ¿sí? Lo que llamamos tocabilidad, y que es súper importante para una guitarra, ¿sí? Hablamos de un montón de cosas en esa encuesta y yo no puse una de las cosas para mí más importantes, que es la tocabilidad, y no la puse justamente para hablar por fuera de esa encuesta. El tema de la tocabilidad tiene que ver con esta cosa de sentir la guitarra más dura o no. El puente, en el caso de que tenga trémolo, por ejemplo, si yo muevo la cuerda hacia abajo, el puente va, si está seteado para que pase eso, se va a mover levemente, se va a inclinar levemente y va a ayudar al dedo a hacer ese bend, ¿sí? Entonces lo que va a pasar es que vamos a sentir la guitarra más blanda. Cualquier guitarra que tenga incluso ya el puente ni siquiera pegado contra la madera, sino para usarlo con la palanca de trémolo, sea con este tipo de puente, sea con una palanca con un vibrato Bixby o con algo similar, como pueden ser los puentes de la Jazzmaster. Todos esos puentes, si nosotros tomamos la misma guitarra y le pusiéramos un puente hardtail, es decir, un puente sólido que vaya atornillado a la madera, se van a sentir más blandas que esas guitarras con el puente sólido de la madera. ¿Por qué? Porque justamente cuando nosotros hacemos esas articulaciones, el puente va a tener un leve movimiento y nos va a ayudar en la tensión en la cual estamos manejando el instrumento. Entonces, gran parte del tema de por qué siento más dura una guitarra que otra pasa muchísimo por la configuración del puente.
Después, bueno, hay gente que dice que también si hay mucho ángulo acá, puedes sentir la guitarra más dura. Es verdad que hay ciertos tipos de cejuela que nos dan una sensación como de que tocar en esta parte de acá, ¿sí? Sobre todo en los 3 primeros trastes, nos da como una sensación un poco más de que la guitarra está un poco más dura que con otras cejuelas distintas. En ese caso yo repasaría realmente qué pasa con el tema de la altura de la cejuela como vimos hoy y cómo va con respecto al radio de la guitarra en el primer traste. O sea, si está realmente bien o está más abierta de lo normal. Supongamos que el radio de la guitarra es de 9,5 y la cejuela fuera un radio 12 o la guitarra fuera un 725 y ustedes compran una Roller Nut Fender que es 9,5, entonces las cuerdas de los costados van a quedar más arriba, ¿sí? Las centrales no van a tener mucho problema. Entonces ustedes van a sentir más dura la guitarra también. O sea, la guitarra tiene que estar mecánicamente bien ajustada y demás para que se sienta más cómoda y más confortable y la tocabilidad aumente, o sea, o mejore. Y también esa dureza, esa cosa de sentir una guitarra más dura que otra, depende de esos factores, como pueden ser, por ejemplo, la curvatura del brazo, como puede ser el tema del puente y otros factores también que tienen que ver hasta con la parte del shape, ¿sí? Lo que es la parte del shape del brazo, que es la parte posterior, que si tenemos mucha distancia hacia atrás y dependiendo del perfil que tengamos, la guitarra nos va a hacer que los dedos queden más apretados, ¿sí? O sea, más hacia atrás la mano, los dedos van a tener menos alcance y por tanto los músculos de los dedos van a poder hacer menos fuerza. Por ende la guitarra va a quedar o nos va a la percepción, la vamos a sentir como más dura. En realidad la guitarra no está más dura, lo que pasa es que está más lejos la mano del lugar donde tenemos que tocar. Y si de paso tenemos una mano que no es muy grande, al estar muy lejos justamente no vamos a poder hacer tanta fuerza y va a ser más complicado poder estirar cuerdas y hacer ese tipo de cosas y vamos a sentir la guitarra más dura. Así que bueno, por ahí van algunos de esos temas que tienen que ver con sentir o no una guitarra más dura, ¿sí? Que tiene que ver con sentir más dura las cuerdas en realidad y más dura la parte de lo que es para un diestro de la mano izquierda, y que tienen que ver con la tocabilidad directamente. La tocabilidad del instrumento es una cosa súper importante. Entiendo que a ustedes les importe muchísimo la estética, que les importe muchísimo el audio y que les importe muchísimo la comodidad y que les importe muchísimo la versatilidad del instrumento, porque yo, de hecho, en la encuesta que hice mencioné si tuvieran un instrumento, obviamente elegirían un instrumento versátil y fue lo que pasó. Entonces, la tocabilidad está dentro de esa ecuación y es uno de los puntos más fuertes, me parece a mí, en esa encuesta, que obviamente faltó y faltó por esa razón. Espero que les haya gustado el video, gente. Nos vemos en el próximo taller en vivo. Chao.